Vamos partiendo. Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro de este ciclo de diálogos académicos para pensar nuestra educación e innovar durante y después de la pandemia. Les quiero dar un saludo especial a los jefes de UTP, coordinadores, directores académicos que nos acompañan hoy día. Y los invitamos a darse un espacio para la reflexión pedagógica en el medio de las urgencias que me imagino que están viviendo todos en su colegio en este tiempo difícil y de incertidumbre. Como ya les hemos contado, nuestro objetivo con estos diálogos es poder nutrir con el aporte de diferentes modelos y experiencias la reflexión pedagógica sobre las innovaciones implementadas en los colegios en este tiempo de pandemia y también sobre las prácticas que ya están instaladas. Un poco de contexto para quienes no han estado en los diálogos anteriores. El primer encuentro, que fue el 10 de julio, conversamos con Gregorio Casado, quien nos contó sobre la realidad y la experiencia del Colegio Padre Piquer. En el segundo conocimos la experiencia de Mariona Galar, como profesora de aula directamente en Barcelona, trabajando con ABP y también con aprendizaje colaborativo, todo a distancia, por supuesto. Los que no pudieron estar y quisieran ver estos encuentros están disponibles en la página web de la red. Esta semana queremos abrir la reflexión con un modelo distinto, pero bien conocido por algunos, ya que parte de nuestros colegios trabajaron con él en los 90 y 2000, así que algunos a lo mejor se acordarán. Y otros continúan trabajando con educación personalizada, como en Nuestra Señora del Camino, y en otros colegios, en algunos ámbitos también se trabaja con educación personalizada. Así que quisimos invitar a Lucía Figueroa, de la institución teresiana, para que nos cuente un poco sobre los aciertos, dificultades y aprendizajes que han tenido como colegio en este tiempo y sobre todo mirándolo desde su modelo de trabajo y qué aspectos de este modelo han cobrado especial relevancia hoy, que hemos tenido que adaptar nuestra forma de enseñar. Entonces, hoy día nos acompañan Isabel Fuensalida y Lucía Figueroa. Isabel es profesora de matemáticas y física, para los que no la conocen, y es la directora del Colegio Nuestra Señora del Camino, y una de sus fundadoras. Quisimos pedirle a ella, que también trabaja con modelo de educación personalizada y que de alguna manera está bastante cerca de él, que entreviste a Lucía como una forma de poder sacarle más punta al conocer un poco más sobre este modo de trabajo. Entonces, bueno, antes de dejarlos con Isabel, algunos puntos para este encuentro. Las preguntas pueden ir haciéndolas por el chat durante la conversación y yo se las voy a ir derivando a Isabel para que se las haga a Lucía. Les pedimos que apaguen todos los micrófonos y bueno, pueden poner la vista del hablante si prefieren, y de manera que vaya a ir intercalándose Lucía con Isabel según vayan interviniendo. Los dejo con Isabel. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos, reitero la bienvenida que da Andrea. Les agradezco su presencia hoy día y los invito a aprovechar esta instancia de reflexión, de pensar juntos y de mirar no solo el hoy de nuestra educación, sino que también lo que se nos avecina. Y quiero, sin más, presentar a Lucía. Lucía Figueroa es la coordinadora pedagógica del Colegio Institución Teresiana, cargo que desempeña, aunque ustedes no lo crean, desde este año
por lo tanto es un ingreso especialísimo a asumir un cargo de esta naturaleza, que también sucede en algunos de los colegios nuestros, con algún director académico o directora académica que inició en marzo su función. Pero para Lucía no es desconocido el colegio, al contrario, ella fue alumna del Colegio de Las Condes y además es profesora desde el año 97, ella es profesora de historia y además es la coordinadora y continúa haciéndolo de quinto y sexto básico. Así que le damos la bienvenida a Lucía, no sé si quieres agregar algo de esta mini presentación para que te conozcamos más. No, hola a todos y a todas. Gracias Andrea y gracias Isabel por la invitación. En estos tiempos de confinamiento creo que tener esta experiencia es sumamente positivo, el poder compartir de repente las dificultades y también los logros de cada uno de los colegios. Así que sería súper interesante en otro momento que pudiéramos conversar también entre todos, pero muchas gracias por la invitación. Espero en eso representar a los otros miembros que están en este grupo a través de las preguntas que te puedan hacer, siendo un poco más distinto que hacer un diálogo que podría darse, y te tomo la palabra en algún momento. Para focalizar, porque a veces es difícil decir cómo armamos una conversación de una hora, creo que sería bueno como partir mirando la propia educación personalizada. ¿Cuál crees tú que es el aporte que ofrece esta educación personalizada en tiempos, llamémoslos normales, no en estos tiempos especiales actuales? ¿Cuáles son las características propias? ¿Qué papel juega la autonomía, la personalización? ¿Qué es esto como de la personalizada, como lo entienden los padres, como una cosa más individual versus lo comunitario? O por ahí escucharte como el modelo. Sí. A ver, creo que es importante señalar que nosotros entendemos la educación personalizada como un estilo pedagógico que va más allá de la metodología y que traspasa a la comunidad entera y traspasa todos los días de vida de la comunidad y traspasa todas las decisiones. Yo creo que eso es importante señalar. También decir que esta educación personalizada viene desde las palabras y el sello de nuestro fundador, San Pedro Poveda, que ya en 1930 planteaba muy adelantado a su época que teníamos que mirar no a los niños, sino a cada niño, a el niño o la niña, conocerlo profundamente para desde ahí diseñar su aprendizaje. Entonces, desde las palabras del fundador es que hemos acogido este estilo personalizado que, como les decía, traspasa a todas las áreas del colegio y es nuestra mirada permanente. El mirar a la persona, el mirar al ser humano, tanto en los estudiantes como en los profesores, como en los apoderados, en la comunidad completa. Y bueno, los elementos más importantes de esta educación personalizada tiene que ver con los principios básicos que trabajamos en ella. Bueno, uno de estos principios tiene que ver con la singularidad, el entender a cada uno de nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas, desde el original que es cada uno, desde sus características personales y desde su propio contexto. Por otra parte, también tiene que ver directamente con el desarrollo de la autonomía, un principio fundamental dentro del colegio, y para el desarrollo de la autonomía, después nos podemos detener a lo mejor un poco más, pero un elemento fundamental es presentar distintas experiencias, distintas instancias diariamente a los estudiantes para que ellos puedan ir tomando decisiones propias. Y el otro principio tiene que ver con la apertura y la comunicación, y ese principio es súper importante para hacer la diferencia que planteaba recién Isabel. Entendemos nuestra educación personalizada como una educación personalizada y comunitaria. El estudiante crece y se desarrolla al máximo como persona con otro, junto a otro, y principalmente cuando es capaz de aportarle a otro. Entonces, estos son los principales principios que nos mueven dentro del colegio.
Ahora, el principio de la singularidad y el atender a cada estudiante en relación a sus propias características está directamente relacionado con un elemento también que es propio del colegio y que lo venimos trabajando desde el siglo pasado. Tiene que ver con esta atención a la diversidad, a la atención diferenciada a cada uno de nuestros estudiantes, que también yo diría que ha sido un sello distintivo y muy potente dentro del colegio. Para el desarrollo de la autonomía es fundamental el desarrollo de la libertad de los estudiantes, la confianza que tenemos que tener en cada uno de ellos. Tenemos que partir de la base en que los estudiantes sienten que confiamos en cada uno de ellos, que los espacios de libertad que les entregamos también los utilizan de buena manera. Y conjuntamente a estos principios me gustaría también señalar que en el colegio trabajamos con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con una pedagogía situada, una pedagogía en contexto, y eso también viene desde las palabras de nuestro fundador, que nos hablaba de que siempre teníamos que educar con la mente y el corazón en el momento presente. Entonces, yo diría que también se vincula directamente con la educación personalizada y es un elemento muy relevante del colegio. Y está directamente también relacionado con todos los espacios de reflexión que vamos generando diariamente con nuestros estudiantes. Eso en términos generales. No sé si quieren que me refiera específicamente a alguno de esos elementos o a lo mejor más adelante con las otras preguntas. Yo creo que con las mismas preguntas que yo te hubiera haciendo, más las que puedan llegar, me parece muy interesante como en los puntos en que te has detenido, que ciertamente son los que en el caso de nuestro colegio también nos han llevado a reinstalar después de varios años este método en los cursos más pequeños como base para poder montar sobre ellos, dado los principios a los cuales tú te referías, todos los cambios a los que lleva la educación. Y ahí viene la pregunta siguiente: tú como alumna del colegio y después como profesora, ¿cuáles crees que son los elementos que han permanecido en el tiempo y cuáles han cambiado dentro de este estilo pedagógico del que tú hablas? A ver, yo diría que hay más elementos de continuidad que elementos de cambio. El estilo ha permanecido, o sea, desde que yo estaba en el colegio, esta importancia que se le da a la confianza, al vínculo entre el profesor y el estudiante, esta mirada de la persona, eso se ha mantenido de manera intacta. Los momentos pedagógicos de la educación personalizada también han permanecido. Todo lo que tiene que ver con el espacio de acogida, de la franja de trabajo personal, de las puestas en común, han sido también un elemento de continuidad durante todos estos años. Pero lo que cambia tiene que ver con que nuestra mirada de la educación personalizada es una mirada abierta y que se va adecuando a los tiempos. Y en ese sentido nosotros incorporamos todas las metodologías, todas las técnicas, todas las estrategias que vayan surgiendo siempre y cuando nos ayuden a la personalización, siempre y cuando nos ayuden a atender efectivamente a todos los estudiantes en sus características personales. Y en ese sentido no nos vamos casando con ninguna. Incorporamos elementos del aprendizaje visible, incorporamos elementos de los proyectos, la interdisciplinariedad, etcétera, pero lo que se mantiene y se mantiene permanentemente es este estilo de cómo mirar a la persona, cómo mirar a cada estudiante en su contexto único. El lenguaje de San Ignacio sería tanto cuanto ayude al fin hacia el cual ha sido pensado, y efectivamente creo que cobra mucho sentido con lo que significa ir discerniendo en el camino los procesos, estilos y metodologías que vamos ocupando. Tal vez que te desplayes un poquito más en esto de cómo se ha incorporado en el colegio, en la forma de proceder, el trabajo colaborativo, interdisciplinario y los proyectos que hoy día son como una ola en educación y que me imagino que también impactan a una comunidad como la de ustedes. Sí, en el colegio, a ver, podríamos señalar, yo desde que entré a trabajar como profesora, el tema de la innovación ha sido como un proceso permanente.
Entonces eso ayuda, porque los profesores están siempre en la dinámica, bueno, y cuando hacemos el proceso de inducción y formación de los profesores también saben a lo que van, a que estamos generalmente haciendo cambios que beneficien a nuestros alumnos y alumnas. Y en ese sentido, nosotros el trabajo interdisciplinario lo venimos trabajando desde ya hace muchos años. Antes de que se fusionaran los dos colegios, ya trabajábamos en esta que nosotros llamábamos unidades integradas, donde incorporábamos a las distintas asignaturas. Son muy similares a los proyectos. Entonces, bueno, eso también llevaba mucho de trabajo colaborativo, obviamente. Cuando fuimos haciendo la transición, que si no me equivoco fue más o menos el año 2014, a ir incorporando los proyectos, creo que hubo elementos nuevos que ayudaron bastante en esto que eran nuestras unidades integradas y que tiene que ver con la importancia de los roles que cumplen cada uno de los estudiantes y cómo entender un buen trabajo en equipo. Pero ya traíamos una historia de trabajo que se asemejaba mucho al trabajo en proyectos. Entonces sí, hemos fortalecido lo colaborativo. Bueno, esto de la educación personalizada y comunitaria tiene mucho que ver con este trabajo colaborativo, pero incorporamos algunos elementos de los proyectos que fueron enriqueciendo este proceso interdisciplinario. Por eso que fue, yo te diría que bastante simple y bastante rápido. En 2 años ya teníamos proyectos en los distintos niveles, y creo que en eso nos ayuda mucho el trabajo de la autonomía. Yo cuando estuvimos conversando anteriormente con Isabel, le comentaba que los proyectos que trabajamos en el colegio tienen mucho que ver con dar espacios de libertad a los estudiantes, y que más que desarrollar un proyecto dentro de una sala de clase ampliada, durante los trabajos de proyecto los estudiantes se movilizan por el colegio. Y ahí es donde la confianza es clave, porque puede haber algunos que vayan a trabajar a la biblioteca, otros a computación, otros que necesiten el laboratorio de biología, etc. Y bueno, eso requiere de mucha autonomía por parte de los estudiantes y también de mucha confianza por parte de los profesores. Entonces, te diría que este proceso fue paulatino, fue la incorporación de un elemento más, que como te decía, nosotros vamos incorporando cada vez que van surgiendo estrategias distintas que nos ayuden a este trabajo que queremos hacer tan personalizado. Han surgido ya algunas preguntas respecto a este trabajo concreto, cómo se enseña la autonomía, y por otro lado, cómo sería una estructura de un día de un niño o una niña en el colegio, así brevemente, para ver si abordamos, bueno, cómo ha sido esto en tiempos de pandemia, un poco pasa para hacer Sí. el puente. Sí, que no es fácil. No. A ver, con respecto a la estructura diaria, bueno, nosotros seguimos los momentos de la educación personalizada, que tiene este espacio de acogida que es fundamental, que empieza desde la entrada al colegio, donde la directora está todos los días recibiendo a cada una de las familias y a cada uno de los estudiantes. Nos interesa que cada uno de ellos se sienta esperado y acogido por su colegio, y ahí ponemos una fuerza bien importante. Bueno, esto sigue en las salas de clases con su profesor o profesora jefe, con este espacio de acogida, donde se reflexiona, donde se tocan temas de actualidad, pero también donde se mira la organización y la planificación, ya sea de la semana o ya sea del día de los estudiantes, de acuerdo a sus niveles, de si son más pequeños o más grandes. Luego tenemos una franja de trabajo personal, que también es trabajo personal y colaborativo. Es el mismo espacio donde a lo mejor podemos trabajar con estaciones de trabajo en equipo, con proyectos o con trabajo personal. Esa franja de trabajo personal la tenemos presente hasta el nivel de segundo medio. No es factible en tercero y cuarto por la cantidad de asignaturas y la cantidad de electivos existentes. Y lo que se hace en tercero y cuarto medio es que los profesores diseñan los mismos momentos pedagógicos, pero dentro de lo que es su horario de clase. Y luego de la franja de trabajo personal tenemos las instancias de puesta en común, donde los estudiantes socializan sus conocimientos, comparten las investigaciones que han realizado, comparten el trabajo que
que han ido desarrollando y se va construyendo en el fondo conocimiento en conjuntos entre todos. Ahí es súper importante que cada uno sienta que tiene algo que aportar. Y por eso también es muy relevante que el trabajo que hayan hecho previamente no sea una guía donde tengan que responder todo lo mismo, sino que cada uno haya entrado por distintos temas, por distintas habilidades, etc. Eso es más o menos la jornada, y luego vienen las clases colectivas donde el profesor puede dar un tema, motivar alguna unidad, enseñar algunas estrategias de pensamiento, etc. Esa más o menos es la dinámica del día. Y me hiciste una pregunta antes que se me fue. Que tenía que ver cómo se enseña la autonomía. Sí, nosotros, bueno, en la autonomía nos basamos como en 3 tipos de autonomías que son súper relevantes de tener presente. Una de ellas es la autonomía organizacional, es decir, que el estudiante sea capaz de planificar y organizar su trabajo, ya sea de la semana o del día, como les decía anteriormente. Los niños más chiquititos, desde el segundo semestre, el nivel inicial, empieza a planificar el trabajo de su día. Los más chiquititos a nivel inicial no escriben ni nada, pero son capaces de trasladar su foto al área en que van a trabajar, por ejemplo. Entonces partimos desde muy chicos, en los niveles pequeños se trabaja mucho todo lo que tiene que ver con la autonomía de su mochila, de sus colaciones, de su aseo personal, etc. Eso que tiene que ver con la autonomía organizacional que se da en todos los niveles, y como te digo, parte desde muy pequeñito, van tomando opciones más adelante que van complejizando, porque por ejemplo hasta cuarto básico los alumnos toman esas decisiones pero se mueven dentro de la sala de clase. De quinto hacia arriba ellos planifican su trabajo, lo planifican ya desde quinto en línea, miran la semana siguiente, ven a qué asignaturas tienen que asistir y ya se van desplazando por el colegio, en el fondo al departamento donde tienen que ir. Eso tiene que ver con la autonomía organizacional. La autonomía procedural, que tiene que ver con que los estudiantes puedan y sean capaces de escoger las actividades que van a realizar y las rutas, en el fondo, que van a seguir para lograr los objetivos de aprendizaje. Y para ello los estudiantes llegan al espacio de trabajo personal, que ya está la sala completamente diseñada y preparada para ese trabajo. Ellos buscan más bien la información en los murales que están preparados y van viendo cuáles son las alternativas que se les van ofreciendo. Y en eso yo diría que había un progreso bien grande en los últimos años en cómo vamos ofreciendo diferentes actividades, diferentes rutas para que los estudiantes vayan tomando sus propias decisiones. Y lo otro que tiene que ver con la autonomía, que está directamente relacionado con que los estudiantes puedan tomar decisiones y que puedan evaluar esas decisiones y las puedan justificar. Entonces, nosotros nos preocupamos en los distintos momentos pedagógicos de dar esas posibilidades para que efectivamente vayan desarrollando la autonomía. No sé si fui solo yo, pero ¿sí? me perdí el término de la tercera, así que como para que lo autonomía cognitiva. Perfecto. La autonomía cognitiva. Entonces, el que ellos puedan justificar sus decisiones, que puedan evaluar sus decisiones, y eso también lo vamos trabajando desde muy pequeñito. Hasta cuarto básico también ellos planifican su trabajo diario. Desde quinto para arriba ya tenemos este cambio que es más significativo, donde los estudiantes planifican su semana siguiente, van viendo cuáles son las tareas, los trabajos que tienen que realizar, y de acuerdo a eso van seleccionando las asignaturas a las cuales van a ir cada día. En eso nos ha ayudado muchísimo la tecnología, porque hace como 5 años partimos con esta posibilidad que nos entregan estas herramientas de poder planificar en línea, que los estudiantes se planifiquen en sus casas para la semana siguiente. Entonces, bueno, ahí vamos buscando distintas maneras para ir desarrollando esta autonomía. Me surgen, y parece que no solo a mí, porque también están las preguntas, inmediatamente como dudas respecto a la tercera parte de esta entrevista, que tiene que ver con cómo se vuelve después de eso, pero pasemos por la pandemia en estos tiempos. Ya. ¿Cuáles han sido los aportes que crees tú que tiene este sistema para este tiempo especialísimo que estamos viviendo con los estudiantes en sus casas, con miles de aulas disgregadas por nuestra ciudad, mientras los profesores también están en sus casas? ¿Cuáles han sido los aciertos, los desaciertos que crees tú que han enfrentado ustedes como
comunidad de profesores, Sí. como comunidad escolar? ¿Refiriéndonos en términos generales o al proceso en Como tú términos quieras generales? abordarlo. Ya. A ver, ya que estábamos hablando de la autonomía, ha sido un tema que hemos tocado harto este tiempo porque el desarrollo que hemos realizado con nuestros estudiantes claramente ha favorecido el trabajo en casa, el que ellos se puedan planificar sus tiempos, el que estén acostumbrados a encontrarse con una guía que orienta el aprendizaje y que ellos son los que van trabajando en función de esta guía. Por esa parte creo que nos ha favorecido mucho y sobre todo en los niveles de enseñanza media. En los niveles más chicos también nos ha ayudado, sin embargo, hemos estado evaluando en las últimas semanas que hemos tenido un retroceso enorme en el desarrollo de la autonomía, por estar los niños en las casas. Entonces nos encontramos de repente con situaciones que en el colegio jamás nos habríamos encontrado. Por ejemplo, que los papás estén pidiendo directamente la calendarización de trabajo, evaluaciones que tienen los niños y las niñas. Nosotros en ese sentido nos entendemos con ellos. El estudiante después les transmite a la familia. En los niveles más chiquititos también, en el preescolar, veíamos cómo los papás están influyendo directamente en el trabajo de los niños. Muchas veces las profesoras hacen preguntas y el niño está esperando que su papá o su mamá responda al lado para que le confirme. Bueno, todo lo que tiene que ver con hábitos, sentimos que ahí hay un proceso que vamos a tener que retomar con mucha fuerza cuando ya volvamos a la sala de clase. Pero de todas maneras, la evaluación que hemos hecho es que claramente que los estudiantes sean más autónomos y estén acostumbrados a trabajar, ya sea con el proyecto que se le entrega, con la guía de orientación al aprendizaje, nos ha facilitado el trabajo en este periodo. Y ahí, ¿cómo ha sido el tiempo sincrónico y asincrónico en los distintos niveles de aprendizaje de la enseñanza? Mira, ahí nosotros cuando tomamos las decisiones, nuevamente aquí viene el tema de la persona y de la persona estudiante, de la persona profesor, y había que mirar a todos los actores de la comunidad. Entonces, cuando tomamos esas decisiones, vimos que tenían que ser espacios acotados, las clases sincrónicas, no más de media hora, tampoco una gran cantidad de asignaturas. También priorizar asignaturas que favorecen estos tiempos tan difíciles como la música, el arte, etc. Y por otra parte también ver que los profesores no estuvieran recargados de estas clases sincrónicas permanentemente, porque además tenían que preparar todo el material que corresponde, adecuar el material que estaba diseñado para la sala de clase no sirve, o sea, rápidamente nos fuimos dando cuenta que los tiempos a través de la pantalla son tan distintos a los tiempos presenciales. Entonces, bueno, ahí se tuvieron que ir haciendo algunas adecuaciones. No tenemos mucha sobrecarga de clases sincrónicas, pero también una decisión que tomamos muy al comienzo fue la importancia de las cápsulas de las clases asincrónicas y que estuvieran hechas por el profesor, porque el tema del vínculo, el tema de contactarse directamente con el profe que le hace clase era fundamental. La primera tentación, al principio, esas 2 primeras semanas, que yo creo que en todos los colegios fueron las más caóticas, nosotros subimos todo el material que ya estaba diseñado para el trabajo personal, lo cual favorecía mucho, pero fue un agobio para la familia. Y también la tendencia de algunos profes de subir algún material de YouTube, pero el estudiante no responde si no ve a su profe, al que quiere, al que lo entusiasma, al que lo anima. Entonces ahí también fue muy importante el poder fortalecer estas cápsulas dadas por el profesor. Bueno, y además de eso nosotros tenemos los espacios que no quedaron dentro del horario, que como te digo es bien acotado. Dejamos espacios también importantes de trabajo personal para que los estudiantes siguieran con la misma dinámica de la que trabajábamos en el colegio, y también resguardamos dentro de las clases sincrónicas las puestas en común, el poder compartir los avances, entregar la retroalimentación al trabajo que están haciendo ellos en casa. Y ahí cae de cajón la pregunta sobre cómo eso es asumido por las propias familias, de que ellos sienten que se tienen que hacer cargo un poco. Además, mirando esto que tú decías, que cambia la perspectiva del actor padre en el aprendizaje de los niños, sí, sobre todo en los más chicos. Entonces, ¿cómo ha sido el trabajo con las familias, la relación con las familias y la aceptación de las familias de este esquema que juega mucho con la autonomía
o sea, cuenta mucho con la autonomía de los estudiantes. Sí. Bueno, ahí fue difícil al principio. Yo ojalá pudiera escucharlos a todos, pero yo creo que todos tuvimos esa realidad inicial de tratar de responder a esas 2 primeras semanas que no sabíamos si iban a ser 2 semanas o iba a ser mucho tiempo, y ahí tuvimos dificultades con las familias por la cantidad de material que se subió. Pero bueno, eso, ahí una de las iniciativas que partimos rápidamente en el colegio, tiene que ver nuevamente con lo personalizado, era la urgencia de las entrevistas a las familias y a los estudiantes, y con eso partimos full. Necesitábamos saber en qué condiciones estaba cada uno, ya sea tecnológica, ya sea de trabajo, papás en primera línea, etcétera, cómo podía responder cada uno a los procesos pedagógicos. Entonces, esas entrevistas fueron clave, las entrevistas con el centro de padres, con las familias delegadas, con los niños, los centros de estudiantes, con los delegados académicos de cada curso. Fueron reuniones súper importantes para ir adecuando el trabajo y sobre todo para conocer la realidad de cada familia, porque si atendemos a la diversidad en el colegio, que es múltiple, hoy día es más diversa, porque se sumaron muchos otros elementos que en la modalidad presencial no estaban. Ahí cae cajón la pregunta sobre los niños y niñas con necesidades educativas especiales que tienen ustedes. ¿Los siguieron atendiendo los equipos especialistas más directamente? ¿Cómo hicieron también esa atención? El trabajo que se hace en el colegio me da la sensación que es distinto a lo que se hace en otros, donde los especialistas tienen una función más relevante. Acá nuevamente, por nuestro estilo pedagógico, quien se hace responsable de la atención a la diversidad de estudiantes son cada uno de los profesores. Y eso, que es un trabajo enorme y muy significativo, tiene un producto final que es maravilloso, porque el profesor efectivamente se involucra con su estudiante, lo conoce, sabe cuáles son sus dificultades, cómo avanza mejor, etc. Nosotros en periodos de clases presenciales tenemos más o menos la misma dinámica que hemos mantenido hoy día. Por ejemplo, los estudiantes que tienen adecuaciones significativas, bueno, ellos trabajan a veces con material diverso, y aquí trabajamos mucho con mural, también con mural virtual, que es un poco replicar lo que tenemos en la sala de clase. Y aquí se han hecho muchos murales distintos para los diferentes estudiantes. Entonces, de repente en un curso podemos tener 7 murales virtuales distintos para atender a la diversidad de cada uno. Y por otra parte, también mantenemos para los estudiantes con mayores habilidades o que van más rápido, la misma dinámica del trabajo presencial, incorporar guías de profundización, guías complementarias, y además vamos haciendo algunos proyectos extra. Ahora estamos diseñando también para los estudiantes que van más avanzados, algunos mini proyectos que puedan responder a las problemáticas que están surgiendo en este periodo, porque atender a la diversidad es atender a la diversidad completa de estudiantes, desde los más avanzados hasta los que tienen más dificultades, y hoy día también es atender a la diversidad socioemocional y también atender a la realidad tecnológica que vive cada familia. Y eso es un tema bien de uno a uno. Yo te diría que un trabajo muy, muy difícil o que ha requerido mucho tiempo es el poder determinar qué se le pide a cada estudiante. Interesante que amplíes el rango de la diversidad. Yo creo que nos ayuda a todos a mirar también las realidades propias en que nos hemos encontrado con esa diversidad. En este tiempo de pandemia, ¿qué importancia le han dado y cómo han trabajado el área religioso-espiritual en términos de, por una parte, la interioridad, todos los aspectos de comunidad eclesial que vivimos, y el servicio, como elementos claves de colegios como el de ustedes y como los nuestros? Sí, bueno, es un tiempo que nos desafía mucho. El servicio está directamente relacionado con este fuerte sentido de comunidad que tenemos en el colegio, pero no solamente de la comunidad educativa, sino que de la comunidad regional, de la comunidad país. Y bueno, eso también directamente ligado con la interioridad.
con el llamado de Jesús a vivir los valores del Evangelio y cómo eso se van haciendo carne hoy día, en los tiempos que estamos viviendo. Una decisión que se tomó desde el comienzo en todo lo que tiene que ver con el área de religión y la asignatura, es que tenían que tener un rol muy, muy importante de contención. Desde la espiritualidad, desde el acompañamiento, ese tenía que ser el foco, más que dedicarse a lo que tenía que ver con el desarrollo de algunos objetivos. Debíamos centrarnos en eso durante este tiempo. Y bueno, el colegio se ha movilizado, me imagino que al igual que los colegios de ustedes, para poder entregar ayuda y colaboración a distintos lugares. Y ahí también hay una iniciativa que es bien interesante por la dificultad que están viviendo los cuartos medios hoy día en distintos colegios, por todas las frustraciones que se generan de no haberlo vivido como ellos esperaban. Se ha hecho un trabajo bien interesante de movilizar a los estudiantes de enseñanza media liderados por los de cuarto medio, formando cuadrillas como lo hacíamos cuando íbamos a campamentos de formación, y todas estas cuadrillas están trabajando full hoy día, ya sea con familias de Peumo, con familias de Lormía, de Villa Francia, acompañando, contactándose y también, bueno, desde un sector más privilegiado el poder ayudar en lo que se pueda. Y eso también le ha dado sentido a los alumnos y alumnas de cuarto medio que están viviendo un año bien, bien complejo. Sí, y que nos ha convocado a todos a tratar de pensar este cierre como un cierre especial para ellos y ellas, ciertamente. Sí. Te doy las gracias por la respuesta anterior, porque creo que nos abre a mirar ámbitos que de repente se nos pueden quedar de lado y se nos pueden quedar de lado desde la mirada típicamente académica. Así es que qué bueno que nos ayude a reforzar áreas que también para nuestros colegios son muy importantes. Y en este tiempo, ¿qué destacarías fundamentalmente de los distintos actores, de los profesores, de los estudiantes y de los apoderados en cuanto a elementos que, mirados hoy en pandemia, ustedes dicen, esto no lo podemos perder para cuando volvamos, en la relación con el colegio, en la forma de actuar, en el trabajo en equipo, en la comunicación, en fin, como desde cada uno de los agentes que conforman la comunidad escolar? A ver, desde los apoderados, voy a tomar las palabras de la directora del colegio. Nuestros apoderados son un 7. Y la verdad es que durante este tiempo han sido un gran aporte, ya sea desde el centro de padres, también desde muchas iniciativas individuales para ayudar a sacar este proceso adelante. Si bien, como les mencioné, pasamos igual por ese periodo crítico inicial, hoy día volvemos a retomar esas familias que están comprometidas con el colegio y que están agradecidas. Justamente esta semana hemos tenido reuniones de apoderados, lunes, martes, miércoles, y lo que se recibe es eso, agradecimiento por el esfuerzo, agradecimiento a los profesores, sobre todo por la entrega y la dedicación que han tenido en este periodo. Y eso yo te diría que es algo que se ha sembrado por mucho tiempo y que obviamente esperamos que a la vuelta se mantenga. Hoy día estamos formando comisiones para el retorno y ahí incorporamos a todos los actores de la comunidad educativa, y los padres tienen mucho que aportar desde sus especialidades y tienen también una mirada externa, entonces eso es muy, muy significativo. De los estudiantes, pucha, nos vamos a quedar, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, que lo único que quieren es volver al colegio, que el cariño que sienten por el colegio, yo creo que esa es una motivación que los ha ayudado a permanecer en este sistema que a muchos les ha resultado muy, muy difícil y muy complejo. Así que esperamos encontrarnos con esos mismos alumnos entusiastas que han logrado sortear una serie de dificultades que a lo mejor no las habrían vivido nunca sin este contexto de pandemia. Y los profes, solo agradecer el compromiso, la disposición. Bueno, ustedes, yo creo que vivimos lo mismo, el agobio que han vivido, el tema de las dificultades de mezclar lo doméstico con el trabajo laboral,
Eso ha sido un tema, pero con los profes, bueno, y con la comunidad en general, yo siento que nos ayuda mucho en este periodo el tema del fortalecimiento del vínculo, del estar siempre presente, siempre contactado, eso ayuda muchísimo. Ujú. Yo creo, efectivamente, yo creo que ha sido más o menos la misma tónica de la que hemos visto en múltiples reuniones también, de recoger el gran trabajo que han hecho los docentes y, como tú dices, de congeniar el que la sala de clases se les metió en el living de su casa. Y eso es complejo. El otro día, eso, así como ¿sí? una anécdota nomás, pero hay cosas que las tiende a normalizar y que no se da cuenta hasta que otro te las dice, pero como aquí en mi casa todos me escuchan mientras estoy en reuniones todo el día, el otro día comentaban, y esto tiene que ver con el vínculo, nos decían, pero es que ustedes en todas las reuniones se preguntan cómo están, qué les pasa, el sentido humano, y mis hijos son exalumnos y todo, y les llama la atención, y yo digo, bueno, uno tiene a normalizarlo, pero eso es lo que ayuda en estos contextos difíciles, el sentido de comunidad, el preocuparse siempre por el otro, el ver si le pasa algo, si necesita algo. Yo creo que eso es un elemento importante. Cierto. Algo hablaste de las comisiones para el retorno. ¿Qué están pensando? ¿Cómo anticipan esta vuelta? En el esquema de ustedes hay mucho que modificar para la vuelta, sobre todo pensando que, no sé, algo tan concreto como el material concreto, ¿lo pueden compartir? ¿Cómo lo van a hacer? En los niveles más pequeños es más complejo aún. El movimiento entre salas, o sea, hay toda una forma que tiende precisamente a un esquema bastante comunitario, como hablábamos antes, pero que obliga en este trabajo la autonomía al movimiento, y la tendencia a mirar esa vuelta tiene que ver con no moverse mucho. ¿Cómo lo han Justamente, visto? ¿Qué han sí, pensado? justamente. Bueno, estamos trabajando por comisiones, como les decía, integrando a distintos miembros de la comunidad, algunos que tienen que ver con infraestructura, otros que tienen que ver con el tema de enfermería y prevención, otros de higiene, bueno, etcétera. Y obviamente también la comisión pedagógica, que tiene que tomar más decisiones. Yo te diría que algunos lineamientos importantes para la vuelta tienen que ver con todo con la salud mental, el autocuidado, el reparar todo lo que los estudiantes han perdido en este tiempo, a lo mejor actividades lúdicas, jornadas que no hemos hecho, y con pocas horas de clase. Y lo otro bueno, pocas horas de clase que estamos viendo en la modalidad, porque estamos jugando con distintas posibilidades, que pueden ser 2 jornadas breves, que pueden ser solo algunos días a la semana, y estamos todavía en ese proceso de selección. Pero también veíamos que hay algunas asignaturas que son más propicias para la vuelta a clases y que uno mantiene algunas horas, algunas asignaturas virtuales. Por ejemplo, el que se hagan horas de arte, de música, de deporte, presenciales tienen mucha más riqueza que hacerlas virtuales. Entonces, también tenemos que tomar en consideración ahí la carga de los profesores, que es súper complejo para un profe mantener la modalidad virtual y mantener la modalidad presencial. Entonces, también estamos viendo cómo podemos dividir ahí por asignaturas y los horarios para que esto tenga el menor impacto posible. Ahora, en la modalidad de trabajo que tenemos nosotros, que es tan comunitario, tan colaborativo, que se comparten los materiales, etcétera, tienen que cambiar muchísimas cosas. O sea, de partida, toda esta idea de movilidad permanente que tenemos en el colegio de estudiantes no va a poder ser. Entonces vamos a tener que establecer horarios, por ejemplo, de trabajo personal que estén acotados dentro de la sala de clase, que el estudiante pueda ahí decidir en el fondo en qué va a trabajar, pero sin moverse. Hay muchos materiales que se distribuyeron cuando partimos en la pandemia. Entonces esos mismos materiales se van a recuperar para que cada uno de los estudiantes pueda trabajar con sus materiales y no con el material compartido. Hay miles de decisiones que tomar, te estoy mencionando así algunas, pero es un gran Algunas de trabajo que las preguntas tenemos. que también se nos Sí, ocurren a nosotros en este tiempo, precisamente porque hay mucho que ver, desde si almuerzan o no en el colegio, si
hay ingreso diferido de los Sí. estudiantes en las mañanas para no formar aglomeraciones, salidas diferidas, en fin. Sí. Bueno, los almuerzos los descartamos totalmente. O sea, sí hay almuerzos para los profesores, pero no para los estudiantes, porque ahí hay otra complicación extra. Sí. Adicional, claramente. Sí. Hay una pregunta que llegó en el camino, que es, aparentemente la educación personalizada está como out, es antigua, digamos, en ese sentido, porque no está como, está en los principios de cualquiera de las nuevas olas o reformas pensadas, pero no explícitamente como se planteó en su minuto. Creo que algo tiene que ver el que se terminó leyendo la personalizada como individualista versus social. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ve el colegio también? Claro, es que son dos estilos absolutamente distintos, porque uno se puede encontrar con colegios que se dicen personalizados y que tienen esta mirada más individual, incluso más exitista de los estudiantes, y eso está sumamente alejado a lo que visualizamos en el colegio. O sea, en el colegio es aprender junto a otros, es aprender con otros, el crecer con otros. Entonces, claro, tiene la gracia de lo personal, porque eso respeta el ritmo de cada uno, porque cada uno puede aportar desde sus habilidades, ir tomando decisiones, pero esto es algo que se construye en conjunto. Entonces, estamos muy alejados de esa educación más individualista y más exitista. Y eso yo te diría que son algunos de los elementos que los estudiantes agradecen del colegio. Todo este sentido de trabajo colaborativo, el que cada uno sea mirado en su contexto, el que esta mirada tan abierta a la diversidad de estudiantes, yo te diría que es una de las cosas que los estudiantes valoran una vez que salen del colegio. Además de esto de sentirse mucho más cómodo en el ambiente universitario, porque sienten que ya vienen viviendo algunas tomas de decisiones que ya habían vivido en el colegio. Me parece. Oye, en un año que además alcanzó a tener presencial 8 días efectivos, ¿cómo han acompañado a los profesores nuevos? ¿Cómo han hecho la inducción? Sobre todo cuando la inducción también es a un método distinto, a un estilo de aprendizaje diferente. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento a los profes nuevos? Sí, mira, nosotros... Y a los cargos nuevos. Y a los casi nuevos, claro. A tu cargo nuevo. Al cargo nuevo. No, ahí sí que no había acompañamiento. No, a los profes nuevos, mira, por suerte alcanzamos a tener una jornada, nosotros las dividimos por área, las jornadas de inducción, y alcanzamos a tener una de varias del área pedagógica, que era súper importante, sobre todo por el tema de la modalidad de trabajo que tenemos con los estudiantes. Luego les mandamos mucho material a los profesores nuevos de lectura, y el acompañamiento ha seguido a través de los equipos de trabajo, ya sea por los niveles o también con entrevistas individuales a los profesores más seguidos, un poco para ir orientándolos más en el trabajo cotidiano. Y ahora vamos a implementar en la próxima semana nuevas reuniones nuevas reuniones con los profesores nuevos, un poco para ir orientándolas en las otras áreas en las que no alcanzamos a trabajar. Pero claro, ha sido destinar tiempo, pero que es muy, muy necesario de capacitación, de inducción, y que vayan entendiendo este estilo que igual es distinto a los que han trabajado en otros colegios. En otros lugares. Sí. Ya casi para cerrar, ¿qué han estado pensando de la calificación en cualquiera de las dos posibilidades, volviendo o no volviendo? Sí, mira, nosotros tomamos una decisión bastante al comienzo, si bien hoy día uno podría optar básicamente por la evaluación formativa, veíamos que también implementar solo la evaluación formativa en este tiempo, por toda la carga que implica de seguimiento y acompañamiento a cada uno de los estudiantes, era muy complejo quedarse solo con ello. Y también porque los cursos más grandes están más acostumbrados por un tema cultural, tanto de los profesores como de las familias, de responder a la calificación.
Entonces, lo que hicimos fue que hasta cuarto básico establecimos la evaluación formativa y se ha estado trabajando en distintas pautas y en distintos registros, porque finalmente igual hay que traspasarlo a una calificación, y de quinto hacia arriba establecimos un solo semestre y redujimos la cantidad de evaluaciones. Bueno, y también el tipo de evaluaciones, las simplificamos, diversificar, etcétera. Y eso hasta el momento nos ha ido funcionando bien. Veíamos bien complejo que los estudiantes más grandes se subieran a un carro de evaluación formativa permanente. Entonces, menos evaluaciones, procesos más lentos, con mucha retroalimentación, pero estamos calificando. Qué bueno. ¿Y desde qué curso? Desde quinto hacia arriba. De quinto, ya. Sí, ahí dudamos, porque igual es súper difícil hacer el corte. Podría haber sido quinto, podría haber sido séptimo, sí, claro. Pero bueno, tomamos ahí la decisión desde quinto. ¿Y la situación de promoción la van a ver una vez que no, se les dijo a los papás desde el año? principio que todos los estudiantes iban a ser promovidos de curso. Sí, eso, asegurarlo desde el comienzo. Y eso ha significado también un seguimiento bastante permanente en algunas situaciones. Porque, claro, todos van a ser promovidos, pero tenemos la responsabilidad también de ir subiendo a los niños y a las niñas al carro del trabajo. ¿Y en el caso de cuarto medio están pensando en un cierre? No, semestre corto, eso lo hacemos todos los años, sí. Semestre corto, 3 evaluaciones y, calificadas y eso. Sí, porque además que como curso, un cuarto del cuarto medio vale su NEM. Y hoy día que aparentemente va a tener mayor peso en la mayoría de las universidades, un cuarto del NEM jugado, no sé, en pandemia es complejo. Sí. No sé si les ha pasado a ustedes, pero es súper difícil. Bueno, también establecimos desde un comienzo, así como no iba a haber repitencia y todos pasaban de curso, que la nota mínima iba a ser un 4. Y eso también era un desafío del profe, porque cuando el estudiante no responde, como se quería en un trabajo, es volver a enviar en el fondo el trabajo hasta que llegue con el aprendizaje mínimo que se espera. Entonces también establecimos como nota mínima un 4, asumiendo en que ningún estudiante iba a repetir. Y no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero los promedios y las notas han subido, pero impresionantemente. Es súper difícil evaluar con mala nota a un estudiante a distancia. Han entregado bastante a tiempo los trabajos y ha sido un desafío para el profesor el tema de la retroalimentación, pero ciertamente que cuando eso se transforme en una calificación, que es algo yo creo que además generacionalmente impacta más a los padres que a los estudiantes. Se nos está acabando el tiempo, ha fluido muy fácil la conversación, hemos pasado por hartos temas, hay mucha sintonía además en la forma de plantearse la educación en tiempos normales y en tiempos especiales. Quiero darte las gracias por la facilidad del diálogo, por los temas que han surgido, por la respuesta a las preguntas, por tu disponibilidad y por estar mirando a estas generaciones de estudiantes que les ha tocado vivir un periodo especialísimo y que tenemos que nosotros los adultos ayudarlos a leerlo como un tiempo importante, a los padres leerlo como que no es que no ha sido una pérdida del año, del tiempo, sino que al contrario, una ganancia de experiencia, de vida y de probar en la realidad algo que es muy del estilo personalizado, que es adaptarse, ser creativo, buscar respuestas, y eso nos ha tocado también a los adultos, adaptarnos a las comunidades educativas, que yo creo que en esto vamos a salir fortalecidas ciertamente. Así que agradecerte nuevamente y cuando quieras nos volvemos a encontrar. Nos cuenta con nuestra red también para que en lo que necesites, si requieren también pimponear con algún colegio como lo estamos viendo, qué sé yo, cuenta de todas maneras con todos nosotros.
Bien, Sí. muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación, súper grata, grato momento, así que agradecerle y esperemos que esta pandemia también traiga cambios importantes en la educación. Yo estoy súper esperanzada que si el Ministerio de Educación pudo hacer un recorte curricular en los objetivos de aprendizaje, como por ahí nos vamos a ir por un mejor camino donde podamos efectivamente desarrollar proyectos donde podamos profundizar, trabajar con mayor libertad. Yo creo que eso podría ser un cambio, pero muy, muy positivo a partir de esta pandemia. Así que esperemos. Sí, esperamos que... todos. Sí. Sí, gracias por la invitación. Gracias Isabel, gracias Andrea, fue un gusto. Muchas gracias Lucía, muchas gracias Isabel. Ciertamente nosotros nos beneficiamos de escuchar la experiencia de ustedes y en eso me sumo a las palabras de Isabel de ofrecerte cuando quieras que podamos contarte de vuelta la experiencia de nuestros colegios. Te agradecemos porque mirando otros modos de trabajar también nos permiten a nosotros reflexionar sobre nuestros propios modos. Así que, nada, nuevamente muchísimas gracias. Les cuento a todos los participantes que hay una evaluación de este encuentro, que la idea es poder ayudarnos a nosotros como red a hacer mejor nuestro trabajo, así que va a estar en el chat y en sus correos, respóndanla solo una vez. Y por último, los dejo invitados al próximo encuentro, que será el próximo jueves. Volvemos a reunirnos a las 10 de la mañana y en él nos acompañará Paula Espinosa, que es asesora académica de las fundaciones Loyola y Larraín de Fe y Alegría, y entrevistará a Carlos Valderrama, que es director del Instituto Agrícola Pascual Bauriza. Este instituto ha implementado el método de aprendizaje SELF, que es un método también de educación personalizada, un modelo que surgió en Colombia. Carlos fue también director del Liceo Bicentenario de Molina, que fue el primer liceo que implementó SELF en Chile, así que aunque parece que un año de director del Pascual Bauriza, sí tiene muchos años de experiencia con esta metodología. Eso, agradecerles su participación, que hayan podido estar presentes hoy día y animarlos a seguir reflexionando sobre estos nuevos modos de trabajo. Y bueno, por último les voy a adelantar que posiblemente van a recibir una invitación a un quinto encuentro, que la idea es que podamos conversar más entre nosotros, los que hemos participado, y recoger reflexiones y aprendizaje a partir de lo que hemos escuchado en estos diálogos y de las experiencias de cada uno en sus colegios. Así que muy invitados y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Lucía nuevamente, gracias Isabel y hasta pronto. A ustedes.